Ok, muy bien, hermanos. Esta mañana quiero leerles unos pasajes y compartir unas ideas, unos pensamientos sobre estos pasajes. Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante. 18 y 19 básicamente. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy lo que quiero compartir está relacionado con la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, a los creyentes. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Si usted lee en Juan, el Evangelio de Juan, Jesús nos dice, de la misma manera que el Padre me envió. Esa es una de las cosas del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan habla de una manera completamente, con otro enfoque, muy distinto a los otros tres evangelios. Los otros tres evangelios tienen algunas cosas en común con sus propios propósitos específicos, pero Juan, el apóstol Juan, va como que fuera. Es el evangelio de Jesucristo, pero él va fuera del mismo, más o menos la misma línea que siguen los demás. Aunque Mateo está dedicado a los judíos básicamente, Lucas está pensando en otro tipo de público y Marcos en otro tipo de público y otro tipo de mensaje cada uno de ellos. También igual, pues Juan también tiene un mensaje diferente, pero todas las cosas las presenta de una manera diferente. Por ejemplo, en Mateo 28, 18 a 20, Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, con esa autoridad que recibí yo, y podríamos aplicar el versículo 18 de Lucas capítulo 4, el Señor está sobre mí. Podríamos decir, el Señor también está sobre nosotros. Nos ha ungido, nos ha dado una tarea especial de predicar las buenas nuevas a los pobres, a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y Juan dice, así de la misma manera que el Padre me envió a mí, por ejemplo lo que está diciendo Lucas, capítulo 4, también de esa misma manera yo los envío a ustedes. Entonces, podemos unir estas dos partes de la Biblia, donde Jesús en Juan, en el Evangelio de Juan, le dice a sus discípulos, de la manera que el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Entonces, básicamente aplica el mismo versículo para nosotros. ¿En qué sentido? En que el Espíritu del Señor también está, y no solo sobre nosotros, sino en nosotros como iglesia. Es una de las razones por las cuales Jesús dijo, ustedes harán mayores obras que yo. Una es, estarán más tiempo que yo en esta tierra. Yo solo 3 años, estuvo 3 años y cumplió un cierto ministerio, hizo la obra más grande de todas las obras jamás habidas y por haber. Pero la iglesia se queda por mucho más tiempo y eso es a lo que se refiere Jesús. Ustedes harán mayores obras que yo, harán mucho más que yo, de milagros, de predicación y de todo eso. Claro, milagros, señal. Hoy no hay milagros como tal que yo voy y sano a una persona. Esos eran milagros, señal, para que los judíos, no los gentiles, judíos supieran que el Mesías había llegado. Recuerden a Juan el Bautista, el primo de Jesús. Cuando está en la cárcel le manda a hacer una pregunta a Jesús. ¿Eres tú al que esperamos o tenemos que esperar a otro? Nos aguantamos otro tiempo más. Y Jesús le responde, los ciegos ven esto, lo otro. Entonces básicamente empieza a hablar de los milagros que él como Mesías, como libertador tenía que hacer.
Entonces no le dice, sí, sí soy. Abiertamente, que eres un necio, o que sí, sí soy, díganle a Juan que sí soy. Dice, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los enfermos son sanados, básicamente eso le responde. Entonces para que Juan diga, ¿qué dice la Escritura, qué dice la Biblia sobre el libertador? ¿Verdad? Entonces esos milagros, señales, eran para que los judíos reconocieran que su Mesías ya llegó. Y los judíos ya reconocieron eso, una parte de ellos, no todos obviamente, pero los que tuvieron que reconocerlo ya lo reconocieron. Entonces no son necesarios milagros, señales, hoy en día, y no existen. No quiere decir que Dios no hace milagros, pero Dios no está usando personas para tocar y sanar gente. Ok, porque una parte de Lucas 4, 18 realmente está enfocado en la sanación de enfermedades, pero también las buenas nuevas, las buenas noticias, salvación a través del sacrificio de Cristo, a predicar el año agradable de Dios, ¿sí? Entonces, y cuando lo combinamos con lo que Jesús dice, los he puesto en este mundo, los dejo como en mi lugar a toda la iglesia, no solo a pastores, no solo a uno que le dicen que tiene las llaves y solamente esa persona está bajo esa autoridad. No, es para toda la iglesia. Ciertamente Pedro tenía una posición muy especial como el pastor, porque realmente Pedro era un pastor. Era el pastor de la iglesia en Jerusalén, básicamente. Él era el pastor principal en una manera, y los otros apóstoles pues también tenían su rol importante. No era un rol tampoco de dictadura o un rol de caciquismo donde Pedro solamente hablaba y todo se hacía. Pedro tenía una posición de liderazgo por encima de los demás en una manera, pero también dependía de los demás, así que tomaban las decisiones juntos. Y lo podemos ver en el libro de los Hechos, para que no nos vendan a Pedro como un sumo sacerdote, un sumo algo que no es o no era. Y tenía una autoridad dada muy específica por Cristo, sí, pero que era un soberano dentro de la iglesia, no. Pedro consultaba con Juan, consultaba con Jacobo, consultaba con los otros apóstoles, y hasta en un momento cuando él mismo volvió a fallar en algunos asuntos, tuvo que venir Pablo, el apóstol, a darle un regañadón, porque andaba medio desviadito Pedro, de hipócrita, llevándose muy chido, muy suave, muy chévere con los judíos, y comiendo con los gentiles, pero cuando venían los judíos se apartaba, y es como que no conozco a los gentiles, ¿verdad? Pero bueno, Jesús fue ungido para un propósito, y nosotros hemos recibido de una manera la unción, esa misma unción para un mismo propósito. No estamos diciendo que somos Cristo, ni que tenemos su carácter ya y que somos Él. No estamos reemplazando a Cristo en su persona, pero sí en la autoridad. ¿En qué sentido? En que Él dejó a la iglesia aquí como su autoridad. Ahora nosotros estamos aquí como la autoridad que Cristo era mientras Él vivía, pero obviamente rendimos cuentas hacia Él que está allá en el cielo. Entonces tenemos al Rey de Reyes, al Rey de la iglesia, la cabeza de la iglesia, allá, pero nosotros estamos aquí comisionados a hacer una obra. Ahora, si usted no cree, y esto es para tocar el tema de la oración, si usted no cree que la oración cambia la mente de Dios sobre lo que usted pide, si usted no cree que con su oración, cuando usted está pidiendo por algo que es la voluntad de Dios y va de acuerdo a la voluntad de Dios, que Dios se lo va a contestar, entonces yo ya sé que usted no está orando en verdad. Y si su teología lo aleja
de creer, usted va a ser un creyente sin beneficio para la iglesia y para este mundo. Le pregunto, las cosas de la vida cristiana, todo lo demás que sucede a nuestro alrededor, ¿sucede por casualidad? ¿Sucede por la idea de que Dios maneja a todos como marionetas? ¿O suceden las cosas porque Dios responde a las oraciones de la iglesia? Y aquí hago un paréntesis. Mucha gente que cree que la oración es para provocar un cambio en mí. No. La oración no es un beneficio y es una bendición, pero la oración no es para provocar ningún tipo de cambio en mí. Ese no es el propósito de la oración. La oración es de hecho ejercer autoridad en una manera sobre el trabajo que tenemos en este mundo. Las cosas de la vida cristiana que suceden en nuestra vida pasan automáticamente, simplemente, como dicen por ahí, del cielo nos caen las hojas, del cielo nos cae todo. Solamente esperamos a que si Dios hace, sucede. Si Dios no hace, no va a suceder. Si estamos pensando de esta manera, somos cristianos inútiles. Yo sé que a algunos les molesta todo esto, pero la Biblia nos enseña que tenemos una autoridad en oración y una autoridad en este mundo, delegada por Cristo. Estamos entregándole cuentas a Él, que está allá al lado derecho del Padre, en su gran trono blanco. Leo unos versículos de la Biblia, usted puede investigar. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto prácticamente nos está diciendo, aquí ustedes están de encargados sobre esta tierra, sobre este mundo. Vayan y vean los campos, ya están. Ustedes dicen, faltan 30 meses faltan X tiempo. Estoy exagerando. Pero ven la cosecha, quién sabe dónde, por allá, en otro tiempo distante. Pero levanten su mirada y vean que los campos están listos para la siembra. Entonces, vayan a hacer su trabajo. Vayan a hacer lo que tienen que hacer. Y solamente llámenme si es que necesitan algo de asistencia. Es su responsabilidad. Si alguien va a creer, es porque la iglesia va y predica. Romanos capítulo 10. ¿Cómo creerán si no fueren enviados? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Si no oyen, no van a creer. Si no hay quien les predique, ¿qué rollo ahí? ¿Qué va a pasar? Y si no hay quien los envíe, entonces ¿cómo? Así que la responsabilidad de la iglesia de persuadir a los no creyentes está en la iglesia. Cristo ya se la delegó. Y yo sé que aquí entramos, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra. El Espíritu Santo es el que, sí. Pero entonces, ¿por qué Pablo nos dice, la Biblia nos dice que Pablo entraba en tales lugares persuadiendo, hablándolos, convenciéndolos de la verdad? Vemos la parte del ser humano que puede hablarle al ser humano, conociendo el espíritu humano, y el Espíritu Santo viviendo en la persona, en el creyente, utilizando la sabiduría del Espíritu Santo, lo que conoce de la palabra, para persuadir a los que no son creyentes. Esa es la autoridad que tiene la iglesia. En otras palabras, si usted no lo hace, si usted no va, la gente no va a creer. Si alguien no va, si no son enviados, la gente no va a creer. Pero hay creyentes que de alguna manera piensan que sea como sea, los que van a ser salvados van a ser salvados. En otras palabras, con estos versículos que acabo de leer sobre la mies, sobre la mies del Señor, en una manera podríamos decir, el campo es suyo, vayan y cosechen el fruto. Eso es suyo, ese campo es suyo, les estoy delegando esa autoridad. Entonces, si algo sale mal, es su responsabilidad, nuestra responsabilidad. Repito, el campo es suyo, ustedes lo van a trabajar. Así que si necesitan asistencia mía,
Más o menos es la idea que del versículo que acabo de leer. Solo si necesitan mi asistencia, entonces intervengan. Si necesitan más obreros, llámenme. Pero ahí están, ustedes son los responsables de ese trabajo. Por esa última razón, pidan al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies, si necesitan ayuda. Entonces Dios va a intervenir en esta obra cuando la iglesia lo pida. Y cuando la iglesia lo pida, necesita creer que tiene la autoridad para pedirlo, que tiene la bendición y la libertad para pedir que esos obreros vengan. Si usted no está creyendo que su oración está haciendo que Dios cambie su mente, y no es de que cambie a que usted lo está transformando su manera de pensar, o que lo estamos transformando nuestra manera de pensar, de que si nosotros no creemos que nuestra oración hacia Dios está haciéndole a Dios decir, ok, voy a hacer lo que me están pidiendo porque va de acuerdo a mi voluntad, porque va de acuerdo a lo que quiero y porque ellos quieren que los ayude. Si usted no está creyendo eso, entonces usted no está orando. Está haciendo cualquier otra cosa, meditación, repetición de palabras, no sé qué. Pero en la oración hay una cualidad de autoridad. Así que ahí está. La iglesia tiene la responsabilidad de predicarle a aquellos que no han escuchado el mensaje de salvación. Puede ser en la ciudad, puede ser en lo más remoto de un lugar, en las montañas lejanas, altas de un lugar, con difícil acceso. Puede ser con su propio vecino al lado que nunca ha escuchado claramente el mensaje de salvación. Pero usted tiene la autoridad y la responsabilidad. Usted está puesto, si es creyente, está puesto como autoridad de Dios aquí, representando a Dios aquí, y tiene toda la autoridad para ejercer autoridad para la predicación de este evangelio. Si usted no cree eso, entonces va a ser un creyente inútil. Si nosotros no creemos eso, vamos a ser creyentes inútiles. Si nosotros vamos a la oración pensando más en un cambio en nuestras vidas, que la oración es para que nos cambie a nosotros, estamos mal. Estamos usando la oración como meditación, como un tipo de yoga, como un tipo de algo que transforme algo en nosotros, y no realmente pensando en para qué es la oración. La oración es para relacionarnos con Dios, para comunicarnos con Él, pero también para ejercer autoridad sobre esta tierra, poder ejercer autoridad sobre esta tierra, y también autoridad para pedirle al Padre. Y eso suena como que vas a manipular a Dios. No, pero estamos diciéndole a Dios, hey, necesitamos ayuda acá, somos los príncipes tuyos, representantes tuyos aquí, tú eres el rey, tú eres el Padre, nosotros somos los hijos, pero te estamos pidiendo. Y hay una cierta autoridad en eso, y no es que le quita a Dios su soberanía ni su autoridad, pero sí es que al pedir si no creemos que hay autoridad en nuestra oración, entonces no estamos orando. No estamos orando. Estamos haciendo cualquier otra cosa, pero no estamos orando. La Biblia nos dice que no recibimos porque no pedimos. Y no pedimos, y si pedimos, pedimos mal. Y no reciben, también dice Santiago, porque piden mal, piden para sus propios deleites. No están pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Están pidiendo una casa nueva, están pidiendo una troca nueva, están pidiendo por sus hijos para que les vaya bien y que mejoren en la vida, y está bien. Eso puede pedir, claro que puede orar por sus hijos, por su futuro, porque Dios le provea trabajo, porque Dios le provea para tener una casa, para tener un mejor vehículo. Pero al final de cuentas, detrás de todo eso que hay, el tener esas cosas
o el lograr la meta por la cual Dios nos puso aquí. La meta de Dios final es hacernos conforme a la imagen de su Hijo, y al hacernos conforme a la imagen de su Hijo, lo que Él quiere es que nosotros tengamos el corazón de Cristo, de pensar en los que están perdidos, y que ese sea el centro de lo que nos moverá a nosotros desde que somos creyentes y por el resto de nuestras vidas, o por el resto del que nosotros podemos trabajar para el Señor. Cristo fue ungido, recibió toda la autoridad, y ahora Él, al haberse ido, dejó la autoridad sobre la iglesia. No sobre una sola persona, no sobre pastores, no solo sobre los apóstoles, lo dejó sobre toda la iglesia. Así es de que si usted no está haciendo ese trabajo, la gente no va a creer. Dice la Biblia que en 2 de Pedro 3:9, que Dios no quiere que nadie perezca. Entonces déjenme le pregunto, si esa es su voluntad y Él es soberano, ¿no? A ver, vamos a hablarle aquí a los que hablan tanto de la soberanía y la exaltan y dicen que cualquier intervención del hombre, como lo que he más o menos mencionado ahorita, sería quitarle la soberanía a Dios. Ok, si Dios es soberano, que sí lo es tan soberano como lo es, entonces, si Él no quiere que nadie perezca, si Él no quiere que nadie muera y quede sin esperanza, pero sin embargo la gente está muriendo sin esperanza, ¿a Dios se le ha pasado algo? ¿Ha sido Dios aplastado por el mal? ¿Ha sido Dios derrotado y el mal le está ganando y muchos se van al infierno, se irán al infierno, al castigo eterno porque Él ha fallado? ¿O será más bien que si alguien está muriendo es porque Dios le delegó la autoridad a usted, a mí, a la iglesia, para ir a llevar el evangelio de Cristo? Y que si la iglesia no lleva ese evangelio, la gente va a perecer, va a morir sin Cristo e irá al infierno. ¿Dónde está ese Dios soberano? Es soberano, sí. Pero si la gente está muriendo sin Cristo, hay gente que está muriendo sin Cristo y que pudo haber muerto, que ha muerto sin Cristo, sin haber escuchado de Cristo, del evangelio, ¿Dios falló o la iglesia falló? ¿La autoridad que Dios puso sobre este mundo es la que falló o falló Dios? ¿Ha sido Dios burlado o la iglesia no está ejerciendo su papel y su autoridad en este mundo para ir y persuadir a aquellos que no conocen a Cristo con la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo? Es culpa de la iglesia si gente no conoce a Cristo. Es culpa nuestra porque tenemos la autoridad que Cristo nos delegó en varias maneras para hacer un trabajo aquí. Podremos usar el mismo pasaje. Cristo, o el Padre más bien, nos ha ungido para que llevemos buenas nuevas a aquellos que no le conocen. Si no vamos, o si estamos en un lugar y no enviamos, entonces ¿cómo escucharon aquellos? Dios ha puesto el asunto de los que se pierden en nuestras manos. Y si usted no está haciendo nada en ninguna manera porque ese sea el propósito número uno en su vida, está siendo un cristiano inútil.